Muy buenas noches, mis hermanos. Les invito al devocional de este día miércoles. Como ya ustedes vienen sabiendo, aquellos que realizan el devocional y ocupan el material que les he enviado, que en el caso nuestro estamos viendo el capítulo número 30 del libro de Isaías. Este libro que es un libro profético que precisamente este capítulo número 30 trata de una profecía, y una profecía que es a propósito de una conducta errada del pueblo de Israel. A grandes rasgos, recordamos que el pueblo de Israel está siendo asediado por los asirios, y los consejeros y el rey y las autoridades que gobiernan Israel han decidido solicitar la ayuda, el apoyo y el consejo de Egipto. Dios les echa en cara el que hayan buscado refugio donde no hay refugio, porque delante del refugio que da el Señor, Egipto es una verdadera sombra, según los términos que nos dicen los versículos primeros del capítulo. Y también debemos recordar, dentro de lo que es el ambiente histórico, ellos debieron haber tenido una capacidad, no solo por el hecho de las experiencias que habían tenido con Dios para asegurar que el estar con Dios era mucho mejor, sino que bastaba echar un análisis somero siquiera de la situación de Egipto como para considerarlo verdaderamente un digno refugio o un consejo adecuado. Porque justamente en el tiempo en que ellos hacen esto, Egipto está dividido. Y es probable que en ese tiempo hayan habido dos faraones gobernando Egipto. Y debido a eso mismo es probable que se mencione precisamente que estos embajadores que iban con tesoros cargados en los, como dice el texto ahí, en los jumentos, que jumentos es burros de carga, animales de carga, y los camellos, tuvieron que ir a dos ciudades porque habían dos autoridades. Entonces, una ciudad, un país, una nación dividida difícilmente iba a ser un muy buen refugio. Entre los versículos 8 al 11, ¿sí? Avanzando en este estudio, dice la palabra del Señor lo siguiente: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrer día, para siempre, para todos los siglos, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. La profecía es muy dura. Probablemente lo que tuvo que hacer Isaías en estas circunstancias fue en una especie de base más dura, escribir un resumen de lo que era esta profecía de parte de Dios y esta advertencia, pero junto con ello también escribirla en un libro de forma más extensa para que quedara guardada, de modo de que después de los sucesos que iban a ocurrir y que Dios ya los estaba a punto de profetizar, y en alguna medida ya estaba diciendo algunos elementos, entonces iban ellos a poder comprobar que verdaderamente lo que Dios había dicho y la acción que ellos habían cometido era de gran hierro, de gran equivocación. No solo iba a servir además para que los que se equivocaron, para que los que tomaron consejo equivocado y despreciaron a Dios lo vieran con claridad posteriormente, sino también para fortalecer a Isaías de que lo que él estaba haciendo era lo correcto, y porque Dios era el que estaba dirigiendo toda esta situación. Esto no es raro. Timoteo también lo menciona, el hecho de que las personas de alguna manera se asienten en esa diferencia de desobedecer a Dios de manera deliberada, premeditada, casi descarada, casi descarada.
empequeñeciendo a este Dios dentro de ellos mismos, pero Dios sigue siendo grande, porque las consecuencias posteriores de las acciones de los hombres que buscan ir en contra de Dios se dejan de ver después con claridad, con absoluta claridad. Esto es lo que ocurre cuando no solamente acá en el libro de Isaías, en el capítulo 30, sino que es una actitud que los hombres muestran frecuentemente. Segunda de Timoteo, por ejemplo, en un pasaje bastante conocido para nosotros, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, nos mencionan lo siguiente y que es una especie de parangón a esta situación. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cuando esta actitud es semejante a aquella situación cuando los padres le están diciendo a los hijos su equivocación y que deben hacer lo correcto y los niños no quieren oír y se ponen las manos en los oídos como si eso fuera suficiente para salir del problema. Esa es la actitud infantil. Lo que están teniendo ellos es la actitud adulta, que todavía es peor, porque tenían todo el raciocinio, tenían todas las capacidades intelectuales, tenían todos los fundamentos para obedecer a Dios y para buscar en Él lo que necesitaba, y sin embargo dijeron, no, ni siquiera nos profeticen, no queremos que nos diga, por favor dinos cosas buenas nomás, las cosas malas no las queremos escuchar, queremos oír solo la parte buena. No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de vuestra presencia al Santo de Israel. Posteriormente, de toda la advertencia que hace Dios y de dejar por escrito lo que Él había advertido, entonces lógicamente viene la consecuencia. Porque cuando desobedecemos a Dios, nosotros debemos aceptar que posteriormente vienen consecuencias. Y al pueblo de Israel le vienen consecuencias. El pasaje sigue diciendo posteriormente, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como pared abierta que se va a caer, y como corcova de alto muro, cuya caída viene súbitamente y repentinamente, y quebrarálo como quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen menuzos, tanto que entre los pedazos no haya tiesto para traer fuego al hogar o para coger agua de la poza. Son tres elementos que el Señor revela aquí para que el pueblo entienda cómo va a ser su caída, cómo va a ser su ruina. Primero dice como pared abierta que se va a caer, una fractura en el muro de aquel tiempo debe haber sido más compleja que las fracturas que se pueden dar en el tiempo de ahora. Las condiciones han cambiado, los materiales son distintos, la arquitectura también. Probablemente cuando una fractura se abría en el muro, lo único que se podía esperar era que ese muro cayera y fuera destrozado, quedara destrozado en absoluto, un muro que ya no iba a servir para protección alguna. Así iba a quedar Israel. Era en este momento un muro que tenía una fractura, pero esa fractura iba a dar con el muro en el suelo. Y se lo está advirtiendo Dios. El otro elemento dice, y como corcova en alto muro cuya caída viene súbitamente y repentinamente. Viene súbita y repentinamente, ¿verdad? Corcova es joroba. Y una joroba es una anomalía, es un defecto. Lo que le está diciendo Dios aquí, que el muro que debería ser liso y recto, tiene una corcova, tiene una joroba. Esa joroba que no es natural y que no era original en el muro, se produjo por una anomalía y está anunciando que en cualquier momento se cae. Está anunciando que en cualquier momento se cae, pero no está diciendo que se cae mañana o pasado. Va a ser súbita, va a ser repentina, no va a avisar. Y al no avisar,
va a dejar los estragos cuando se caiga, todos los problemas, las dificultades, las heridas, la mortandad incluso. Y en tercer lugar, lo hace la mención a este vaso de alfarero que, que por ser una tierra, por ser un barro que no cumplía las condiciones que se esperaba de ella, de esa tierra, cuando el alfarero está eh, eh, presionando en los costados para darle forma, para hacerlo útil, no, no tuvo la capacidad de soportar esta presión del alfarero, se rompió y su ruptura fue tal que se desmenuzó entero. No quedó ni siquiera un trozo del vaso que sirviera para poder llevar agua o para poder llevar fuego al hogar. Quedó todo roto, quedó destrozado en forma absoluta, inútil, inservible. Esa es la sentencia de Dios para Israel por buscar refugio en otro lugar. Nuestro refugio es el Dios de Jacob y no necesitamos otro. Buscamos el refugio de Dios. Y cuando allá nos habla de los versículos anteriores, de no haber buscado en el Espíritu de Dios, lo que quiere decir es buscar en la dirección que determina Dios. Esa es la dirección que necesitamos. Cuando estamos enfermos, lo que primero necesitamos es la asistencia de Dios. Por lo tanto, seguimos aprendiendo que si buscamos un refugio ajeno, distinto, que no es el del Señor, entonces las consecuencias y la ruina puede venir a colación de nuestra desobediencia, de no buscar al único al que tenemos que buscar siempre, a Dios. Que el Señor les bendiga.